Nunca creí que diría esto, pero tengo la yurta preparada para montarla. Hola, como ya os comenté en el capítulo anterior, ahora me toca continuar con la parte bonita de la puerta y del tono de la corona. Ya le he arreglado ese huequito que le quedaba en el riolito de las tablas, en la parte interior. Le he puesto un DM, no sé si aguantará, porque el DM no es precisamente muy resistente, pero bueno, a ver qué tal. Como tampoco va a ser una zona que tenga que ejercer mucha fuerza ni nada, pues a ver si me aguanta. He puesto una tirita de DM recortada y amordada a la medida y rellenaré con pasta de madera, a ver qué tal. También he rellenado todos los huecos, tanto la puerta y luego el tono, con pasta de madera, todos los huequitos, las fisuras, las ranuritas, todo eso lo estoy sellando y ya os voy contando cómo va todo. La lona, son dos paquetes porque este creo que es el mío porque es más grandote. Está la lona exterior y la interior, y este es de un amigo que hemos aprovechado el pedido, y también ha pedido una lona para su yurta. Esto pesa. A ver cómo los guardo. Llegó el momento de abrir el paquetón. A ver qué hay dentro. Ay, qué mono. Trae su propia bolsita. Qué bien. De cookie. Oh, cobertura extra para 5 muros. Y unos gráficos muy raros en mongol. A ver, es marrón, supongo que esta blanca es la de algodón, la interior, porque es más finita, la lona interior, y esta no es blanca. Yo creía que iba a ser blanca. No es blanca, es beige, con los adornos en azul. Aquí se ven algunos azul. Bueno, está muy chula. Oh, qué bonito.
Si te está gustando el contenido de este vídeo y de mi canal, dale un like y suscríbete. La decoración y la pintura que tenía el tono, alguna no se ha ido. Le he lijado a conciencia, pero bueno, digo, si no se va con el lijado tampoco se va a ir luego cuando esté pintado, así que ahí se va a quedar como recuerdo de su otra vida. Ya está bien lijadito, bien suave. He quitado toda la pintura que ha sido posible y ahora paso a la parte del líquido anticarcoma que le quiero poner, que me sobró de los muros. Y ya está. Hace unos años me recomendaron un producto que se llama convertidor de óxido para unas rejas, creo que fue. Al final no lo utilicé. La verdad que es un producto un poquito caro, o al menos a mí me lo pareció así. Pero bueno, dicen que es muy bueno, que convierte el óxido en una capa protectora o algo así. Entonces le voy a dar este producto tanto a las argollas como al pomo de la puerta, a todas las argollitas que trae tanto la corona como la puerta, y a ver si es verdad que es tan bueno y que protege, porque están muy oxidadas, pero están bien, están fuertes. Así que para protegerlas, pues espero que funcione. Como tiene mucho óxido, le tengo que dar por lo menos 2 capas. Ya le he aplicado el producto este de convertidor de óxido a las argollas y a los pomos. Ha sido poca cosa. Como era de esperar, se ha puesto oscuro, se ha puesto muy negro, sobre todo la parte que tenía más óxido. Y ahora le toca el turno al líquido anticarcoma. Ya empezamos con la brochita. Lo primero, protección. Que el líquido huele que tira para atrás. Y además es venenito puro para los bichitos. Y yo soy un bicho. Ayer le compré a mi carpintero un líquido protector para la madera, es al agua. Se lo quiero dar al tono y si tengo suficiente a la puerta. Es 1 litro y a ver qué tal. Es con látex y es muy protector para las zonas de madera que están a la intemperie, ya que facilita que la dilatación natural de la madera se produzca sin cuarteamientos y tal. Entonces, a largo plazo es muy beneficioso. Y antes de eso, he encontrado que tengo un spray cromado y se lo quiero dar a las manijas de la puerta, tanto la interior como la exterior. Me lo dieron hace tiempo y todavía lo tengo, no lo he gastado, así que perfecto. Además de protector de la madera para la intemperie y los ultravioletas, también tiene un tratamiento fungicida. Ya he gastado el litro de líquido que le compré al carpintero. Me ha dado para varias capas en la puerta, varias capas en la corona, en el tono, y un par de capas también en el marco. Así que llegó el momento por fin, tan esperado, después de 4 años, de aplicar la pintura. ¡Por fin! ¡Pintura!
Penúltimo paso, la pintura, antes del barniz. Las manijas han quedado bastante bien, la verdad, me ha gustado mucho cómo ha quedado el acabado. No se aprecia que estaban oxidadas y horribles. Y me pongo manos a la obra, pintar, pintar, pintar. Estoy dando una primera capa más fina, más ligera, para que impregne bien los boquetitos y todas las ranuras, las grietas. Como al secar no oscurezca, este no es el naranja que yo había comprado. Está como desteñido. Aunque el nombre es mandarina, así que por ahí no habría engaño. Esto es lo que pasa cuando dejas una lata de pintura esperando 4 años a ser usada. Que le salen agujeros y se va la pintura. Y vamos a la segunda capa. El color, la verdad que bien, me gusta. No se aprecia en cámara, no sale con el color, con la tonalidad pertinente. Sale más pajizo, más amarillento, más feote. Pero a ver si consigo hacer una foto con el color que es. Y lo veis. Sí, es naranjita, es un mandarina muy bonito, es un naranja yurta. Estoy muy contenta. Vamos a por la segunda mano. ¡Ah! He llegado a la conclusión de que esta pintura es malísima. Llevo ya 2 capas, pero capas... La primera sí fue más suave, para que penetrara bien las ranuras y tal. Pero esta segunda la estoy dando ahí con alegría. Espesa, gordita, tanto que a veces hasta me chorrea, tengo que dar otra vez porque las gotitas se van a quedar marcadas. Y no cubre, no cubre. Llevo ya 2 manos y tengo que dar una tercera. Y ahí voy a parar porque yo no tengo paciencia para dar más manos. Así que yo creo que eso, que es muy mala y no cubre, porque hasta las vetas de la madera nueva de pino se traslucen. La madera de pino, que si fuera un fondo negro, otra cosa, pero por Dios, que es madera de pino. Y estoy dando con la brocha y es como que patina. No, yo qué sé, no me gusta nada esta pintura. Y tengo 4 botes, ya estoy gastando el segundo. Y otro inconveniente que le veo es que mientras más capas lleve, más grosor va a tener la pintura y más fácil va a ser que con cualquier golpe o roce se cuartee o se cascarille. Que no me ha gustado, vamos. Pues yo he pintado con otras pinturas que con una sola capa ya te cubría todo. Y esta ya lleva 2 y se sigue transparentando el fondo. Pues en vista de lo malísima que ha salido la pintura, no sé si apreciáis, se ven todos los santos. Tiene 2 capas, no ha cubierto lo que yo esperaba que quedara más opaca, el fondo más, bueno, que pintara, básicamente. Como es una pintura para interior, la yurta la voy a montar de prueba 1 año, a ver qué tal evoluciona, qué tal se mantiene o no. Y tal, pues mira, aquí lo voy a dejar. Con 2 manos de pintura ya va bien, ahora la barnizaré. Y una manita de barniz, tampoco mucho, porque luego tendré que volver a lijar, así que un poquito de protección y hasta aquí lo dejo. Dejo el tema puertas y pintura y tal. Y ahora me quiero poner con... que eso es liviano, es rápido, no creo que lo grabe. Con los postes, que están bastante bien. La pintura original es un poco más oscura que la que compré, pero bueno, no está tan alejada.
Entonces quiero ponerme con los postes a limpiarlos, básicamente limpiarlos un poquito, cepillarlos, ver si tiene algún defectito por algún sitio y repararlo. Y luego los las vigas del techo, limpiarlas, que están todavía sin limpiar, y ponerle las cuerdas. Básicamente lo que necesitan, ponerle las cuerdas y limpiarlas un poquito y tal. Y ya si veo que después de un año merece la pena y tal, pues ya compro pintura buena y ya los pinto bien definitivamente con su pintura y tal. Pero por ahora se van a quedar así. Están bien, están fuertes, incluso ya mantienen su pintura porque estaban debajo de todo el montón. Tienen todavía incluso algo de decoración. Se le cae porque claro, al ser pintura encima y tal, pues se cae con facilidad, pero bueno, es algo puramente decorativo. Por lo demás, bien. Así que así estamos. Pues ya está terminada la puerta. Como me suponía, pues con la capa de pintura se atasca, pero es un mal menor. Ya le he puesto sus pomos, han quedado súper chulos y ya está. Bueno, pues ya está todo listo. Aquí están los palos que van en la puerta, las viguitas de la puerta que son distintas. La puerta por fin terminada, con sus cuerditas, sus pomos. El tono o corona, que ya está listo también, con sus 2 manos de pintura. Las columnas y las vigas, que lo único que necesitaban eran limpieza y terminarle de arreglarle los nudos, las cuerdecitas, que estaban casi ninguno tenía cuerda, había muy pocos con cuerda. Y ya lo que queda pues es montarla. Pues ya está la yurta terminada después de 4 años y 4 meses. Por fin la tengo lista para montar. Creí que nunca llegaría este día. Ha costado, pero bueno. Ya está todo limpito. Los postes ya tienen sus cuerdas. La corona y la puerta están pintadas con sus 2 capas de pintura. Al final no le he puesto barniz, que sea lo que Dios quiera. Y nada, ya lo que queda es montarla. Espero que este vídeo os haya gustado, que os suscribáis para ver más locuras como esta y nada, darle like si os ha gustado. Espero veros en el próximo, que será el proceso del montaje de la yurta, y a ver qué tal sale todo. Ya lo veréis. Yo espero que va a salir bien, va a salir todo perfecto. Y espero que vosotros lo veáis. Así que muchas gracias por mirar y nos vemos prontito. ¡Chao!